los cristianos y la responsabilidad política. La primera constatación que me parece que es necesario advertir es que falta la presencia de lo cristiano en la vida pública, en la comunidad política, en el espacio público. Eso es una cuestión que hoy día nosotros, de alguna manera, la estamos viviendo mm, de una forma, yo diría, que es casi ya habitual, ¿sí? Que lo cristiano no está presente en la discusión pública, en el espacio público, en la comunidad política. ¿Mm? Esa es una primera constatación que me parece evidente. Una segunda constatación es que ha perdido relevancia lo cristiano en la discusión pública, en la comunidad política. Ha perdido, de hecho, relevancia, ¿no? Así como hay una ausencia, evidentemente se deduce allí que hay una falta de relevancia de la cuestión cristiana en la comunidad política. En tercer lugar, me parece que hay ciertas causas que no explican completamente esta cuestión, pero que de alguna manera pueden servir como orientativas respecto de esa falta de la presencia de lo cristiano en la actividad política y la pérdida de relevancia de lo cristiano en la comunidad política o en el espacio público, si ustedes quieren. Me parece, podemos en este punto diverger, que hay una especie de privatización de la fe, ¿m? Una privatización de lo cristiano, ¿m? Y de lo específicamente en el caso de la fe que yo profeso, que es lo que hemos renunciado a aquello. ¿M? La primera es, por ejemplo, que uno, si va a un restaurante, por ejemplo, uno podría bendecir la mesa, ¿m? Y puede hacer la señal de la cruz con toda tranquilidad y bendecir la mesa. Porque eso es una expresión de la vida cristiana. ¿Sí? Entonces, probablemente hay mucha gente que hace aquella acción, pero lo hace, digamos, eh, cara a la pura intimidad. ¿Sí? No se trata tampoco de que uno tenga que estar haciendo cosas raras, ¿no es cierto? Ni cosas estrambóticas, ni tratar de aparentar así que está, sino que simplemente dar muestra de nuestra, digamos, experiencia de lo cristiano. Una segunda, porque ¿quién ocupa el espacio público? El espacio público lo ocupa aquel que tiene autoridad. Quien tiene autoridad puede ocupar el espacio público y de alguna manera influir en la comunidad política. Desde esta perspectiva, entonces, por una parte tenemos esta especie de privatización de lo católico, de lo cristiano, y en segundo lugar, pareciera que es bastante evidente que hay una especie de falta de autoridad, que esa autoridad no es alguien que esté validada para poder representar lo cristiano en la comunidad política. Entonces, aquí hay una cuestión que me parece que puede explicar en cierto sentido el que estemos ausentes, ¿no?, de la cuestión pública, de la discusión pública en la comunidad política. Esto también uno lo puede advertir de una manera mucho más clara y que a algunas personas les puede provocar una desazón e incluso escándalo, pero también uno tiene que tener presente de buscar las causas del comportamiento, por ejemplo, de algunos políticos cristianos, ¿sí? Que no son cristianos políticos, sino que son políticos cristianos, así que son segundamente cristianos, y que señalan, por ejemplo, que uno no puede, en cuanto político, imponer su fe en el ámbito de lo público, de lo político. Y de esa manera es posible que puedan tener una conducta
por ejemplo, votar leyes que sean incompatibles con la enseñanza de la Iglesia. Eso indudablemente refleja una cuestión que es mucho más delicada que solo la ausencia de lo cristiano en lo político o de la falta de autoridad de lo político en lo político, sino que también implica una, yo diría, una super privatización de aquello que a la persona le mueve en orden a la finalidad de su existencia o de su vida. Hay una especie, por así decir, de ruptura respecto de lo que es el ámbito en el cual yo me muevo como civil, y hay otro ámbito distinto en el cual yo de alguna manera estoy viviendo mi fe. Nosotros sabemos que uno de los síntomas justamente de la pérdida de, de la vida, de la vitalidad, es la ruptura, es la división. E indudablemente, si alguien tiene una doble o triple vida, naturalmente que allí hay una falta de vitalidad, hay una falta de vigor con el propósito de poder vivir conforme a lo que uno efectivamente cree. Ni de lo político una especie de teocracia. Sería también incompatible con lo que son los principios de una vida recta de un cristiano. ¿Por qué? Porque evidentemente uno tiene que entender que la fe es un don que uno recibe inmerecidamente y por lo tanto no hay ninguna persona humana que pueda obligar a otra a creer lo que uno cree por fe. Pero que es distinto que en el ámbito de lo público hay ciertas cuestiones, ciertos bienes comunes que son independientemente, son tan humanos, son tan profundamente humanos que pueden ser de hecho compartidos por cualquier persona, como por ejemplo la defensa de el don de la vida. ¿Mm? Eso es un bien, el bien de la vida, es cuanto don, no remite necesariamente a que uno tenga que tener una determinada profesión de fe religiosa para defender, cuidar, eh, propagar eh, el valor que tiene la vida de cualquier ser humano. Esa es una cuestión que sin embargo es muy cristiana y que de hecho nosotros advertimos a causa de estas situaciones que hemos visto, estos tres puntos, ¿no es cierto?, de una especie de privatización de la fe cristiana, de una falta de autoridad, ¿no es cierto?, del hombre, y que hemos perdido relevancia en el ámbito de la comunidad política, implica que haya esta disyunción, esta ruptura en algunas personas que se dicen cristianas y que sin embargo actúan como si no lo fueran. Desde luego no podemos nosotros aquí hacer un juicio moral de esas personas, ¿sí? Porque nosotros no somos los llamados a hacer aquello. La pregunta es, ¿está, por una parte, esta falta de presencia de lo cristiano en la comunidad política y en el espacio público, a partir de estas dos causas que he señalado, eh, ¿por qué también vamos a algo quizá que puede ser mucho más profundo, de la comunidad política? Y a mí me parece que aquí es donde entronca la cuestión de la responsabilidad nuestra como cristianos en la vida política o en la vida de lo público o de la comunidad política. Pienso, antes de desarrollar una cosa que es muy sencilla y que además muchos de ustedes, de hecho todo esto ustedes lo saben en el diálogo, que hay una falta de parte nuestra, me incluyo desde luego, de saber por qué pensamos nosotros lo que pensamos. Eh, ¿Por qué nosotros pensamos, por ejemplo, eh, que la libertad es un valor tan grande
desde el punto de vista de la actividad de la persona. ¿Por qué nosotros pensamos que, por ejemplo, el principio de subsidiariedad es un principio articulador de la vida societaria? ¿Por qué nosotros pensamos que la dignidad humana es inviolable? ¿Por qué? A mí me parece que en este tipo de cuestiones eh, nosotros estamos faltos de profundización respecto de aquellas ideas tan potentes, tan profundas, que hemos perdido el valor de lo que ellas significan, y hemos perdido no solo el valor, sino que también, muy probablemente, hemos perdido el sentido del significado de aquello. Y la razón que a mí me parece que se puede dar es que, en general, lo que ha primado es una cierta tendencia a lo que ustedes llaman, he escuchado más de una vez, a la filosofía del búnker, que en el fondo es difundir ideas. Lo que hay que hacer es compartir ideas. Lo que hay que hacer es propagar ideas. No es quedarse, no es de alguna manera defenderse, no es estar como detrás de una tapia en que nosotros aquí que estamos los pobrecitos, como de alguna manera estamos asolados y estamos de alguna manera aquejados, estamos, conoce y vive aquello que cree. ¿Quién es el que se defiende? No me siento culpable en esta materia, de muchas cosas, de hecho, lo soy, pero en estas materias de las ideas no me siento lo absolutamente culpable de nada, porque estas ideas que uno profesa, que uno cree y que deberíamos conocer de una manera mucho más profunda, son las que precisamente están en orden al cuidado, perfección y florecimiento de la persona humana y de la sociedad. Entonces, ¿cómo podría uno sentirse de alguna manera culpable de aquello que en el fondo lo que hace es promover justamente religiosa, la libertad de emprendimiento, la libertad económica, el bien común, la solidaridad? No me parece a mí que cuando uno está promoviendo estas ideas, pueda sentirse incluso acusado, ¿no? Como puede pasar, y uno sentirse culpable de aquello que... Entonces, a mí me parece que en el fondo aquí hay una cuestión que hay un déficit nuestro de profundizar en aquello que se supone nosotros creemos. Hay una cierta ignorancia en nosotros respecto a aquello que efectivamente creemos. Ayer lo conversaba con un hijo mío que le interesa mucho estarnos y hablar 10 minutos qué significa el bien común. Se entiende a las personas que tienen la capacidad de poder conocer y profundizar en aquello, que no son necesariamente la gente que está en el mundo de las universidades, sino que cualquier persona humana que tiene la capacidad de poder leer, profundizar un poco en aquello que cree, que de hecho todo lo que está en esta sesión. Hay algunos colados porque yo mandé solamente 2 invitaciones, pero no importa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que allí uno dice, ¿en qué consiste la responsabilidad? Y la responsabilidad, nosotros sabemos, de cualquier cristiano en la vida pública, política, supone el ejercicio de la libertad y de la libertad política. ¿En qué? En el logro del bien común. La responsabilidad de los cristianos en la vida pública, política, supone el ejercicio de la libertad política en el logro. Pero la libertad, eh, en cualquiera de las dimensiones en que nosotros hablemos de libertad, supone que nosotros conocemos y queremos
aquello que conocemos y lo hacemos vida. La libertad supone que nosotros conocemos y queremos aquello que conocemos y lo hacemos vida. Vivimos aquello. Pero claro, no puede haber responsabilidad si no tenemos ese conocimiento, ese querer, esa profundización en aquello que efectivamente nosotros intentamos vivir. Por lo tanto, no podríamos tampoco ser auténticamente responsables de aquello. Entonces, vuelvo al punto anterior. A mí me parece que estamos en una situación en la que no sabemos muy bien aquello que decimos que creemos, aquello que decimos que defendemos. Pero hay otra dimensión que tiene que ver con la responsabilidad de los cristianos en la vida política y que consiste en lo siguiente, ¿no? Nuestra responsabilidad política depende de nuestra manera en que vivimos la responsabilidad en el mundo de la intimidad, de lo que llamaba un autor español la intrahistoria, ¿cierto? Está la historia de lo ordinario, de la vida ordinaria, de la vida de lo común, sencillo. Eh, quizá eh, parte también de una posible explicación, digo posible porque no es la explicación, esté justamente en que nuestra responsabilidad en el ámbito de lo más sencillo, de la intrahistoria, de lo más cotidiano, tal vez también ahí estemos haciendo agua. Y por consiguiente, como se supone que lo público se ordena a lo privado, naturalmente que puede ocurrir que si no estamos viviendo en lo privado, en el ámbito de la intimidad, la responsabilidad, indudablemente carezcamos también de una posibilidad de hacer ese ejercicio de la responsabilidad en el ámbito de lo público o de la comunidad política. Eh, de manera que son posibles explicaciones de nuestra omisión en, en la participación nuestra en la comunidad política. Voy a leer ahora algunos textos para que los comentemos posteriormente, eh, que están, como digo, en este texto, que es del Concilio Vaticano II, que se llama la Constitución sobre la Iglesia en el mundo, que habitualmente se le conoce como la Gaudium et Spes, Alegría y Esperanza, y del capítulo cuarto, de la vida en la comunidad política. Yo utilizo esta edición de la BAC, que es una edición bilingüe, que es bastante buena, que está en la primera parte, es una traducción fiel. Entonces, dice, voy a referirme a 3 o 4 puntos que pueden ser interesantes que los conozcamos. En el número 73 del capítulo cuarto, dice, eh, ujú, la mejor manera de llegar a una política auténticamente humana es fomentar el sentido interior de la justicia, de la benevolencia y del servicio al bien común, y robustecer las convicciones fundamentales en lo que toca a la naturaleza verdadera de la comunidad política y al fin recto ejercicio y límites de los poderes públicos.
No es- ¿qué dice este texto? Dice que en el fondo, para llegar a una política auténticamente humana, hay ciertos requisitos. Primero, vivir la justicia. ¿Mm? Y la justicia, en términos políticos, es lo que se denomina la justicia legal. ¿Mm? Eso es la justicia política en un sentido estricto. Claramente está, esto es muy interesante, no lo vamos a tratar ahora con profundidad, y eso es lo que justamente promueve la ley. Lo que promueve una ley no es el sentido puramente punitivo, sean buenos. Por tanto, nosotros tenemos, de hecho, al parecer, una visión de la ley que tiene un sentido puramente punitivo. ¿Mm? Claro, y ahí ya cuando uno comienza a profundizar con una visión cristiana la existencia y de la propia ley, que la ley, insisto, el sentido que tiene primariamente es que los hombres sean buenas personas. Es decir, que conduzcan esas normas al bien del hombre. Y que si es el bien del hombre, es el bien de la sociedad. ¿Mm? En segundo lugar, en tercer lugar, ¿no es cierto? Dice el texto, y del servicio al bien común. Entonces aquí también uno podría decir, una política auténticamente humana fomenta el sentido interior de la justicia política en este sentido, ¿no? La justicia legal, de la benevolencia a través de la ley y del servicio al bien común. Entonces uno dice, claro, aquí hay ciertos conceptos que nosotros deberíamos tener profundamente arraigados con el propósito de participar responsablemente en la vida de la comunidad política. ¿Mm? Y eso es lo que, en un sentido genérico también, se señala que es lo que se denomina la, la educación cívica. Pero no cualquier educación cívica, porque no cualquier tipo de educación lo que propende justamente es educar al ciudadano que aporte al bien común. Nosotros hoy día estamos, y sería otra de las causas de nuestra responsabilidad como cristianos, de no participar en la vida política, en la comunidad política, en el espacio público, es por el individualismo que nosotros tenemos. Nosotros estamos en una sociedad que tiene un carácter individualista y eso es un dato. Y por consiguiente, nosotros al vivir también en esta sociedad, en cierto modo lo somos. ¿Mm? No estamos exentos de aquello. Y quien crea que lo está, tiene que examinarse porque en definitiva significaría que sería alguien que está ajeno a lo que ocurre en la vida de la sociedad. Bien, entonces, en el número 74 hay se denomina, se titula Naturaleza y fin de la comunidad política. Los hombres, las familias y los diversos grupos que constituyen la sociedad civil son conscientes de su insuficiencia para lograr una vida plenamente humana y perciben la necesidad de una comunidad más amplia, en la cual todos conjuguen a diario sus energías en orden a una mejor procuración del bien común. Por ello, forman una sociedad política según tipos institucionales varios. La comunidad política nace, pues, para buscar el bien común, en el que se encuentra su justificación plena y su sentido, y del que deriva su legitimidad primigenia y propia. Y luego el texto define lo que es el bien común en un sentido genérico. El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones
pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. Por lo tanto, uno se da cuenta que indudablemente quien no participe de la comunidad política está renunciando a la perfección humana, a la cual todos estamos llamados. Y esa perfección humana se consigue y se alcanza, aunque no plenamente, como sabemos, con esa digamos, firme determinación por el bien común, que es el fin de la sociedad. Y aquí vamos a hacer inmediatamente un pequeño paréntesis que daría para otra sesión. No es un pacto. La comunidad política no es un pacto. Nosotros escuchamos hoy día, desde una perspectiva cristiana y de una perspectiva naturalmente humana, no individualista, no supone hacer pacto. Lo propio del pacto social, que nosotros hemos escuchado ahora recientemente, ¿no es cierto? Hagamos un nuevo pacto social. Bueno, eso implica una visión del hombre y de la sociedad que está fundada justamente en el individualismo. No, no brota naturalmente la comunidad política del carácter social del hombre, que lo hemos visto en alguna oportunidad en estas sesiones. Hablar de pacto social es asumir una visión individualista del hombre y por consiguiente de la sociedad como algo que yo voy a construir, cuando la comunidad política es algo natural del hombre, viene exigida por la propia persona humana, porque el hombre es un ser social. Las formas en que esta comunidad política puede adquirir, eso va a depender justamente del ámbito de lo libre. Pero lo que no se puede renunciar es a tener una comunidad política. De manera que aquí hay dos consideraciones. La primera, quien no se involucre en actividades que tengan que ver con el bien común propio de la comunidad política, está renunciando a su perfección humana. Segundo, pensar nosotros que la comunidad política es fruto de un pacto social supone renunciar justamente al carácter natural del hombre en cuanto a ser social y al bien común. Entonces las cosas, cuando nosotros estamos en el mundo de la vida cívica, de la comunidad política, ustedes pueden advertir que, claro, se utilizan conceptos que pareciera que no son conformes a la condición propia de un ser humano que se considera socialmente, de una manera naturalmente social. Desde luego, uno tiene que ser prudente y no podemos salir, ¿no es cierto?, blandiendo ni rasgando vestiduras. No se puede nunca hablar de pacto social porque nosotros, no, no, no. Pero nosotros tenemos que tener claro desde qué perspectiva, desde qué lugar nosotros estamos haciendo un aporte al bien común. Este tipo de cosas que uno puede considerarlas probablemente irrelevantes, sin embargo, son las que están en la base de la problemática que estamos viviendo nosotros hoy día en la sociedad chilena. ¿Por qué? Porque en el fondo el individualismo supone de que mis deseos privados, en la medida en que nosotros tengamos una mejor forma de comunicación de esos deseos privados, pasan a ser públicos. Es lo que se denomina, ¿no es cierto?, la llamada sociedad líquida, que planteaba un personaje, Zygmunt Bauman, que es de raigambre marxista, pero que hace un análisis que me parece interesante de esa perspectiva. Es decir, que de alguna manera, que es lo que va de alguna manera a configurar y articular lo público, pero lo privado en cuanto individual. Y por eso, obviamente, la forma en que nosotros nos vamos a poner de acuerdo para que lo mío privado pueda tener una categoría y un estatus público, lo que vamos a hacer es un pacto.
Entonces, indudablemente pareciera que nosotros no solamente estamos cediendo, ¿no es cierto?, en la discusión de las ideas, y no sé, no tengo muy claro que las estemos defendiendo. ¿Mm? No lo tengo tan claro, digamos. ¿Mm? Si uno se pone desde esta perspectiva a hacer el análisis de la situación, pareciera que no estamos defendiendo, sino que estamos siendo otra versión de aquello que suponemos que a lo que nos oponemos. Esto es muy interesante discutirlo. Es muy interesante poder tenerlo en cuenta. Y voy terminando para, para no cansarlo. Em, Colaboración de todos en la vía pública. Y con esto termino. Es perfectamente conforme con la naturaleza humana que se constituyan posibilidades efectivas de tomar parte libre y activamente en el establecimiento de los fundamentos jurídicos de la comunidad política, en el gobierno de la cosa pública, en la fijación de los campos de acción y los límites de las diferentes instituciones en la elección de sus gobernantes. Para que la cooperación ciudadana responsable pueda lograr resultados felices en el curso diario de la vida pública, es necesario un orden jurídico positivo que establezca la adecuada división de las funciones institucionales de la autoridad política, así como también la protección eficaz e independiente de los derechos. Reconózcase, respétense y promuévanse los derechos de las personas, de las familias y de las asociaciones, así como su ejercicio no menos que los deberes cívicos de cada uno. Entre estos últimos es necesario mencionar el deber de aportar a la vida pública el concurso material y personal requerido por el bien común. Fíjate tú, aquí hay varias consideraciones que no me voy a detener en ellas para no alargar la exposición, pero indudablemente aquí hay una cuestión que es fundamental. Nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad. ¿Qué es aquello que se nos reclama para que podamos aportar al bien común? Bueno, y aquí aparecen, de hecho voy a dedicar solo 2 o 3 sesiones solo al bien común, porque parece que es el concepto clave. El primero, como sabemos, son los bienes de orden material. ¿Mm? Bienes de orden material, pero que sin embargo también están de algún modo sujetos, ¿no es cierto?, a lo que nosotros llamamos la justicia legal o la justicia política, que en un sentido estricto. En segundo lugar están los bienes culturales. Los bienes culturales, que son bienes del espíritu, en el cual la persona despliega diferentes dimensiones de su ser y que nosotros deberíamos promover. Entonces hay algo que yo podría señalar como muy sencillo y que hago una crítica, de hecho, a mis alumnos en general, que le hacía a mis alumnos en general, ahora no tanto, y les decía, mira, una manera muy concreta de promover el bien común en el ámbito de los valores culturales o de los bienes culturales que son espirituales, es, por ejemplo, no es que está todo disponible en la red, es una visión utilitarista, materialista y también de alguna manera de falta de vigor de espiritual, porque los libros son para que uno los tenga aquí. Desde luego en la red hay muchos, ¿no? Pero ¿con qué criterio voy a leer? ¿Cuáles voy a leer? ¿Con qué criterio los voy a seleccionar? Esto es una manera concretísima de que yo aporte desde el punto de vista de los valores espirituales o de los bienes espirituales al bien común. De una manera concretísima. De una manera concretísima en que yo cumpla la justicia legal, es decir, que pague mis impuestos, por ejemplo. Eso de una manera concretísima. Que pague el IVA, curso. Eso es otra cosa. Que se pueden mal utilizar los recursos. Pero yo tengo una obligación material de aportar al bien común.
a los valores de carácter espiritual y desde luego al tercer elemento. Los cristianos deben tener conciencia de la vocación, estoy en el número, para que no se pierdan, si que alguien lo quiere ir viendo, estamos en el número 75, en el párrafo 1, 2, 3, 4, en el quinto párrafo del texto que ya hice referencia, capítulo 2, ¿no es cierto?, la parte 2, los cristianos deben tener conciencia de la vocación particular y propia que tienen en la comunidad política. En virtud de esta vocación están obligados a dar ejemplo de sentido de responsabilidad y de servicio al bien común. Así demostrarán también con los hechos cómo pueden armonizarse la autoridad y la libertad, la iniciativa personal y la necesaria solidaridad del cuerpo social, las ventajas de la unidad combinada con la conveniente diversidad. Los cristianos, repito, deben tener conciencia de la vocación particular y propia que tienen en la comunidad política. En virtud de esta vocación, están obligados a dar ejemplo de sentido de responsabilidad y de servicio al bien común. Así demostrarán también con los hechos cómo pueden armonizarse la autoridad y la libertad, la iniciativa personal y la necesaria solidaridad del cuerpo social, las ventajas de la unidad combinada con la conveniente diversidad. Mira qué interesante. ¿Cuáles son, por así decir, cuál es nuestra vocación propia como cristianos? De verdad, conciliamos la libertad con la autoridad, conciliamos la justicia con la solidaridad, pusiera digamos, a analizar, a profundizar, estoy viendo aquí que, a profundizar cada uno de estos conceptos, advertirá la importancia que nosotros tenemos en la comunidad política. ¿Mm? El cristiano debe reconocer la legítima pluralidad de opiniones temporales discrepantes y debe respetar a los ciudadanos que, aún agrupados, defienden lealmente su manera de ver. Los partidos políticos deben promover todo lo que a su juicio exige el bien común. Nunca, sin embargo, está permitido anteponer intereses propios al bien común. Entonces, cuando uno lee estos documentos, estos textos, le permiten a uno, primero lo iluminan, segundo, le permiten tener criterios, tercero, le permiten profundizar en cuestiones que habitualmente nosotros podemos tener algún tipo de duda e ignorancia, y cuarto, nos permiten, ¿no es cierto?, actuar conforme a lo que se supone creemos. Este mismo texto, por ejemplo, indica que entre los cristianos podemos tener discrepancias respecto a las cuestiones de orden práctico de cómo resolver los problemas de la vida societaria. Justamente lo que niega el cristianismo desde esta perspectiva en la comunidad política es el pensamiento único, porque eso es contra la libertad, ¿no? Entonces, lo que es legítimo es que haya cristianos en partidos políticos distintos, vía la libertad de los hijos de Dios, que es maravilloso, y que podamos incluso nosotros tener diferencias en el orden de lo práctico, de cómo resolver problemas. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros lo que promovemos, sin embargo, es la libertad con la autoridad, la benevolencia con el bien común, la libertad de emprendimiento con esa capacidad, ¿no es cierto?, creativa, la, la la unidad junto con la diversidad, que es como lo propio también de la comunidad y la sociedad política. Entonces, este tipo de lectura a uno, insisto, nos da muchas luces y que podemos ir teniendo, insisto, criterios para poder hacer una lectura de la sociedad contemporánea. Son textos que, desde luego, muchos de nosotros desconocemos, seamos laicos o sacerdotes, hay que decirlo, ¿eh?
que no conocemos el rico patrimonio de tradición que tenemos. Y termino. Es de suma importancia la comunidad política y la iglesia. Es de suma importancia, sobre todo aquí donde existe una sociedad pluralística, tener un recto concepto de las relaciones entre la comunidad política y la iglesia y distinguir netamente entre la acción que los cristianos, aislada o asociadamente, llevan a cabo a título personal como ciudadanos de acuerdo con su conciencia cristiana y la acción que realizan en nombre de la Iglesia en comunión con sus pastores. Esto es muy potente. Nosotros, no, nosotros actuamos como cristianos en el mundo, pero no actuamos a nombre de la Iglesia. Nosotros no actuamos como cristianos a nombre de la Iglesia. Nosotros no podemos arrogarnos la titularidad de hablar en nombre de la Iglesia. Por esa razón, nosotros tenemos la responsabilidad de que cuando alguien en el mundo de la comunidad política, un laico, aparezca como la bandera, ¿no es cierto?, con la bandera de la Iglesia, a nombre de la Iglesia, hay que inmediatamente salir a la defensa de la libertad que los propios cristianos tenemos con relación a las cuestiones de orden temporal. Por esa razón, por ejemplo, cuando salió hace poco desde el arzobispado de Santiago, hace unos 5 o 6 meses atrás, no me acuerdo, en que la pastoral social, había un sacerdote que allí que estaba en la pastoral social, sacó por Twitter, sacó un comunicado constitucional, y en el fondo se veía, pero claramente, o sea, se deducía, no había que ser inteligente, de que el folletín era de una de las opciones. Entonces, ¿qué hice yo? Le escribí inmediatamente al vicario de la pastoral social, en el fondo atropellar mi conciencia como católico, porque eso no lo puede hacer. Porque entre los católicos legítimamente pueden haber algunos partidarios de una opción o de otra. La Iglesia no puede, él no puede en nombre de la Iglesia tomar una visión partidista. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Tenemos que defender también nuestra propia fe, nuestra Iglesia, de que no haya gente que se arrogue el nombre de la Iglesia para opinar sobre cuestiones de orden puramente temporal y de orden totalmente contingente. Distinto sería si nosotros estamos frente a un régimen totalitario, porque lo haríamos no en cuanto a la visión política del régimen totalitario, sino que en cuanto a régimen totalitario, la dignidad de la persona humana. En ese sentido, uno tiene el legítimo derecho de poder salir como cristiano defendiendo la vida de otro ser humano. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos como cristianos una cantidad de posibilidades de poder participar en la comunidad política que son enormes. Termino. La comunidad política y la iglesia son independientes y autónomas, cada uno en su propio terreno. Perdón, voy a decir algo. La iglesia, por razón de su misión y de su competencia, no se confunde en modo alguno con la comunidad política, ni está atada a sistema político alguno. Es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. Por lo tanto, cuando un laico habla en nombre de la iglesia en opciones de visiones políticas partidistas, uno lo que tiene que aplicar allí es la enseñanza evangélica, ¿no es cierto?, de lo que se llama la corrección fraterna. Terminará la misa, bueno, se va a parar en forma imprudente allí. Bueno, si es que la cosa es compleja, podría uno también pararse allí y defender lo que es efectivamente la naturaleza de la iglesia.
porque nosotros también lo somos. Entonces, termino, animarlos a que nosotros tengamos participación en la comunidad política. Tenemos una responsabilidad grave, pero esa responsabilidad grave supone que antes que todo nos formemos. Y de alguna manera lo que estamos haciendo aquí justamente es aquello.